Bienvenidos, soy Noreida Briceño, estudiante del tercer año de Derecho en el subproyecto Medicina Legal, dirigido por la abogada Lisset Belandria. En esta oportunidad indagaré un poco lo que es la temática de lesionología o traumatología legal. Es fundamental adquirir información para poder diferenciar las lesiones, así como si se produjo en vida del individuo o es post-mortem. La lesión constituye uno de los temas de importancia en la medicina legal y es importante reconocer y conocer dos aspectos de ella. En primer lugar, podemos decir que la lesionología lo podemos ver en la parte médica y también lo podemos abordar desde la medicina legal. Desde la parte médica se establece la naturaleza, localización, gravedad del hecho que se produzca o de la lesión determinada. Y desde el punto de vista jurídico se valoran las circunstancias que afectan al agresor y la tipología legal en las distintas. Al hablar de lesiones, esto se ve desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, existen diferencias. Por un lado, lo médico tiene un componente anapatológico, es decir, una alteración en la morfología de la célula y tejido. Y desde el punto de vista jurídico, más que todo, va dirigido a de qué manera se produjo o cómo se produjo el incidente. De esta manera también podemos decir que al hablar de lesiones se está hablando de que es un daño, es el perjuicio material o moral sufrido por una persona. Este concepto es amplio y engloba tanto lo material, lo físico y lo moral. Continuando con la definición de lesiones, el Código Penal de Venezuela en su artículo 413 indica el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya causado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Interpretando este término, en el artículo 413, entonces, el delito de lesión es aquel donde la persona sin intención de matar ocasiona un daño físico o psíquico con perjuicio a la salud de otro. ¿Cuándo se materializa el delito? Cuando se causa el daño corporal, sea psíquico, físico, siempre y cuando no haya habido intención de matar y la lesión le incapacite por un tiempo de más de 30 días, tipificado en el Código Penal. La clasificación de las lesiones según la intención pueden ser dolosas o culposas. Según su morfología, estas lesiones pueden ser externas o internas. Dentro de las externas tenemos lo que son las contusiones y dentro de ella está lo que es el apargamiento, la escoriación, la esquimosis, la hematosis, la lesión o herida contusa propiamente dicha. Y también dentro de esto están lo que son las heridas o lesiones cortantes, heridas o lesiones punzantes, lesión o heridas punzocortantes, heridas o lesiones contusocortantes, y dentro de las internas están los hematomas, los derrames, las hemorragias, las laceraciones o desgarros, los estallidos y las fracturas. Continuando con la clasificación según su agente causal o según el agente que produce la lesión, tenemos los cuerpos y o superficies duras. Estas producen lo que son heridas contusas, apergamientos, escoriaciones y esquimosis. Las heridas o lesiones por armas blancas producen heridas incisas o cortantes, punzantes, punzocortantes. Los proyectiles de armas de fuego producen lesiones contusas y los agentes físicos y químicos, estos producen lo que son las quemaduras. Ahora bien, aquí presentamos lo que es la herida según el medio vulnerable. En este caso tenemos lo que son las lesiones por agentes físicos, que son los producidos por líquidos en ebullición, radiaciones solares, bajas temperaturas, las lesiones por agentes mecánicos, aquellas que son producidas por instrumentos contundentes, armas blancas o de fuego, las lesiones por agentes químicos, que son aquellos como por ejemplo el veneno, el dióxido de carbono, las lesiones por agentes biológicos, que son aquellos producidos por agentes que generan enfermedades como lo que es la gonorrea, la sífilis, el HIV, entre otras. Ahora, según el tipo de arma o instrumento usado, allí podemos evidenciar
en estas imágenes que según la lesión cortante, estas se presentan o se dan por instrumentos aplanados que tienen uno o dos bordes cortantes. Entonces allí tenemos las imágenes, aquí se puede evidenciar que son lesiones simples, largas, poco profundas, son producidas por cuchillos, navajas, sierra, bisturí, entre otras. Ahora, las lesiones contusas son las lesiones que se generan por una energía mecánica en las cuales el cuerpo es vulnerable de superficie roma o obtusa, es decir, desprovisto de punta. En esto tenemos, por ejemplo, heridas que son generadas por golpes, choques, aplastamiento. Dentro de los agentes que son vulnerables tenemos lo que es el puño, los dientes, la cabeza. Y dentro de los artificiales, lo que es una porra, podría ser un ladrillo, una piedra o un martillo. Las lesiones punzocortantes son heridas que tienen características semejantes a las cortantes y en parte a las punzantes. Agentes etiológicos o los agentes que lo causan son puñales, chuzos, cuchillos, tijeras o cualquier otro instrumento que posea una hoja por lo menos y termine en punta. Las lesiones por explosiones, estos traumas es causados por el súbito violento aumento en la presión del aire ambiente por la detonación de una carga de alta energía. Las víctimas también son afectadas por otros tipos de agentes y mecanismos traumatizantes. Las lesiones punzocortantes son heridas que tienen características semejantes a las cortantes y en parte a las punzantes. Agentes etiológicos o los agentes que lo causan son puñales, chuzos, cuchillos, tijeras o cualquier otro instrumento que posea una hoja por lo menos y termine en punta. Las lesiones por explosiones, estos traumas es causados por el súbito violento aumento en la presión del aire ambiente por la detonación de una carga de alta energía. Las víctimas también son afectadas por otros tipos de agentes y mecanismos traumatizantes. En cuanto a las lesiones cortantes, allí podemos evidenciar la manera como se presenta la lesión. Hay una coleta de entrada y una coleta de salida. La coleta de entrada es muy diferente a la coleta de salida, lo que indica que cuando el arma sale, pues rompe a lo que es la piel. Allí observamos los bordes de una herida y la manera como, pues quizás no es tan profunda, pero sí hay una abertura, el cual se da de acuerdo al tipo de arma que lo produce. Continuando con el tema, profundizando un poco lo que son las lesiones contusas, tenemos lo que son contusas simples y contusas complejas. Dentro de las contusas simples tenemos las superficiales y las profundas. Las superficiales tenemos el esquimosis, la hematoma, los derrames, las escoriaciones, el apergamiento. Y dentro de las profundas también tenemos lo que es la equimosis, los derrames y las lesiones contusocortantes. Dentro de las contusas simples tenemos lo que es la equimosis. La equimosis son contusiones superficiales sin afectación de la piel, limitando sus efectos al tejido celular subcutáneo. Allí tenemos unas imágenes donde nos indica que existió una ruptura de las terminaciones de los capilares sanguíneos, causando la extravasación de pequeñas cantidades de sangre, dando la coloración típica. Y los cambios se deben a la degradación de la hemoglobina dentro del individuo. Observemos en la imagen cómo se produce la equimosis de acuerdo a los días en que está presente la lesión. El primer día de la lesión o cuando se produce el golpe se torna el color de la piel de color rojo. Luego en lo sucesivo, el primer día podemos evidenciar el color negro, que hay un desprendimiento de la hemoglobina de los entrocitos. Ya el tercer día hay presencia de hemosiderina adoptando un color azul. El día 6 hay presencia de hermatoidina y adopta un color verde. Ya el día 12 de la lesión tiene un color amarillento debido a la presencia de ernatina. Y ya a los 21 días, que es por lo general el tiempo que dura la lesión, ya hay una disolución, es decir, ya el color de la piel está en su o vuelve a su estado normal.
Dentro de la clasificación etiológica de la equimosis tenemos lo que es las traumáticas, las espontáneas y las iatrogénicas. Las traumáticas son las generadas accidentalmente y las intencionadas. Dentro de las espontáneas tenemos la discrasia sanguínea y dentro de las iatrogénicas tenemos las que son generadas a raíz de una inyección. Aquí vemos imágenes de una que ha sido generada espontáneamente, como ha sido por un derrame sanguíneo, una equimosis propiamente dicha o cardenal. Continuando con las imágenes, aquí vemos un tipo de lesión equimoma, su extensión más amplia, sus hilaciones o equimosis de succión, que allí vemos alrededor del cuello lo que se produce como una roseta color rojo. Tenemos lo que son las petequías, que son punticos rojos que son generadas por la ruptura de vasos sanguíneos, entonces son punteados hemorrágicos. Y por último tenemos lo que son los hematomas o las bolsas sanguíneas, que obviamente todas estas han sido, en el caso de los hematomas, se generan a través de un golpe y por lo general se evidencia en lo que es cuando nos golpeamos la cabeza inmediatamente. Se hincha la zona y adopta un color rojizo. La cuantía de la extravasación depende, en primer lugar, de la violencia con la que se genera el golpe y de la extensión de la región traumatizada. De igual manera tenemos lo que son las formas de la esquimosis. Estas pueden darse de una manera redonda, alargadas, cuadrangulares o digitadas. Continuando con las lesiones contusas están las escoriaciones. Allí podemos observar imágenes donde la superficie cutánea se presenta siempre atriccionada, resultado del levantamiento de la epidermis por acción tangencial del agente lesionante sobre la región contundida. Existe un mecanismo de frotamiento o fricción y la costra corresponde a los límites de la lesión, consolida entre 12 a 15 días para que la piel vuelva a su estado normal. Otra de las lesiones que se generan es las dadas por caídas o precipitaciones. Cuando hablamos de caídas nos referimos a un desplome de una persona en el mismo plano de sustentación. Por lo general son golpes en la cabeza, esto expresándose como una contusión o hemorragia intracraneal. Esto puede dar o puede generar una muerte inmediata o una muerte tardía. La muerte inmediata, ya sea por las diferentes lesiones craneoencefálicas que se generen, o una muerte tardía derivada a las complicaciones que se pueden dar luego del accidente. Y las precipitaciones, pues más que todo se refiere a una caída desde una altura determinada y puede, por lo general, llegan a ser mortales. Al hablar de las valoraciones de estas lesiones, más que todo la importancia está en el reconocimiento médico legal. ¿Por qué? Porque son procedimientos médicos de implicancia legal. Estos se dan por solicitud de una autoridad competente, más que todo en personas que están procesados judicialmente. Lo realiza cualquier médico en ausencia de un médico legal, de acuerdo o se ampara en lo que es el Código de Procedimiento Penal o el Código Procesal Penal, y el resultado se emite en certificados médicos legales. Allí evidenciamos los elementos o los datos básicos que debe de tener este certificado médico legal. Nuestra normativa venezolana, específicamente el Código Procesal venezolano, presenta una clasificación de las lesiones. En primer lugar se habla de lo que son las lesiones personales y estas están divididas en lo que es subjetivo, elemento psíquico, es decir, de acuerdo a la persona que las comete, de acuerdo a las personas
que las promueve y el objetivo o lo objetivo que es el resultado dañoso, es decir, la manera como se presenta. En este caso, en la parte que tiene que ver con la persona, con lo subjetivo, tenemos las intencionales, las preterintencionales y las culposas. Y lo que tiene que ver con el daño, pues este daño puede ser gravísimo, grave, menos grave, las leves y las levísimas. Y respecto a las intencionales, estas pueden ser simples, calificadas, agravadas o con causal. Y las preterintencionales pueden ser simples o con causal. Todos ellos están establecidos desde el artículo 413 en adelante, todo lo relacionado a lo que son las lesiones en nuestra normativa legal. Acá en este cuadro tenemos o presentamos lo que es la clasificación que hace el Código Penal en relación a lo que son las lesiones personales. Las tipifica como lesiones personales, el cual en el mismo texto legal está definido. Asimismo, la ubicamos dentro del título 9, capítulo 2, en los artículos 413 y 414 y en el artículo 46 de nuestra Constitución. En este cuadro específicamente se habla de o se presenta lo que es el elemento subjetivo, es decir, la intención con la cual se genera la lesión. Ya finalizando, pues continúo aquí con un cuadro donde se presenta la clasificación de las lesiones según el daño. Y ya dijimos anteriormente que eran las lesiones graves, gravísimas, leve y levísimas. Allí también se presentan los artículos que las contemplan. En el caso de las graves, el 415 del Código Penal, las lesiones gravísimas en el artículo 414, las leves en el 416 y las levísimas en el 416. Y así sucesivamente la cuantía de pena que debe de que le otorgan a cada persona que comete el hecho. Ahora bien, ya luego de haber revisado algunas de las lesiones por las cuales la medicina legal trabaja y hace revisión para emitir resultados más objetivos posibles que ayuden en algún determinado caso. De esta manera, espero que la información sirva de apoyo para el desarrollo de este tema que es bastante importante dentro de la medicina legal. Por su atención, muchas gracias.